Muy buenas noches, bienvenidos a su programa La Billetera. Hoy, lunes 17 de agosto, aprovechando para saludar a nuestras madres y a nuestras esposas y a todas las mamás de este país que este fin de semana estuvieron de pláceres. Agradecerles, por supuesto, siempre la sintonía a su programa. Empezando semana esperando que ustedes tengan una muy buena condición de salud y esperando también que a través de este programa puedan tener una salud financiera también pues adecuada. El día de hoy vamos a tener un programa muy especial, ya les vamos a ir contando, pero empezamos con la primera sección del programa, la sección de el consejo de la semana. Recuerden que la semana pasada les hablamos sobre la necesidad de contabilizar nuestros gastos. Recuerden, les pedimos que por favor se incorporaran pues hicieran una lista, que no tenía que ser una lista en el computador ni con un programa fantástico, sino que en su digamos, agenda o en su libretita de la semana fueran contabilizando todos los gastos que realizan durante el mes. Y esperamos que para aquellos que nos envíen esa tarea, digamos, de qué han gastado durante el mes, vamos a tener una sorpresa de parte de este programa La Billetera. Desde Voces por Media Calle les saludamos y les pedimos entonces que mantengan esa costumbre de hacer un listado de sus compras durante el mes. Es fundamental empezar por saber qué es lo que realmente nosotros consumimos durante un mes. Mire, que el recibo del agua, que el recibo de la luz, que cuánto gasté en gasolina, que si tuve que ir a hacer algún servicio, tuve que cortarme el cabello, que las uñas en el caso de las mujeres, que si tuve que reparar algo en mi casa, también anótelo, recuerde, lleve un registro de todos sus gastos y esto es fundamental para empezar a ordenarse financieramente. Algunas veces nos pasa que nosotros se nos va todo lo que tenemos en la billetera y no nos hemos dado cuenta cómo se nos va. Así que el primer consejo para poder tener la billetera llena siempre es saber en qué gastamos. Y el segundo consejo, y es el consejo del día de hoy, al que queremos acompañarle, le agradecemos a nuestra amiga Sandra Quiroz Murillo, que nos dice buenas noches Sandra, y gracias por acompañarnos en su programa La Billetera. Recuerde, una vez que yo tengo la costumbre de listar mis compras, quiero hacerles o darles un segundo consejo en su segundo programa. Y el consejo es el siguiente. No compre con la tarjeta de crédito sus compras. Ojo, no compre con la tarjeta de crédito sus compras del mes. Compre con su tarjeta de débito o pague con el efectivo. Y les voy a decir por qué. Es muy importante que ustedes aprendan a llevar un registro de sus gastos del mes y a ajustarse al ingreso del mes. Si llevamos un registro de las compras del mes y nosotros compramos con la tarjeta de crédito, algunas veces tenemos ilusión monetaria, que significa que nosotros pensamos que no estamos gastando, pero en realidad estamos gastando dinero del futuro y después nos viene enfrente. Y ya está con nosotros, por supuesto, nuestro compañero y coproductor Eric Mora. Buenas noches, Eric. Nuestro consejo de la semana. En esta sección del consejo de la semana, hoy estamos hablando de que no compre las cosas del mes con la tarjeta de crédito,
porque Totalmente. hace pensar que uno no está gastando, ¿cierto, Eric? Totalmente, totalmente. Yo creo que es importante que entendamos que las tarjetas de crédito son un excelente instrumento para financiar, pero no para todo, ¿verdad? Y ahí es donde hay que tener un poco cuidado. Muy bien. Y entonces, a todos los que, en principio, empiecen a llevar su lista de compras y nos manden su primer mes al terminar la semana 4, les vamos a dar una sorpresa especial de parte del programa La Billetera. Y esa sorpresa la vamos a anunciar la próxima semana. Pero, ojo, tienen que mostrarnos que han llevado su tarea un día y el otro también. Es decir, tienen que mostrarnos como una especie de bitácora, aunque sea en una agenda vieja, no importa cómo van gastando cada día y en qué se les va yendo el dinero de su billetera. Ojo, hay billeteras gordas, hay billeteras flacas, hay billeteras delgadas, hay billeteras de todos colores. Pero si usted quiere tener su billetera llena, tiene que seguir nuestros consejos. El consejo de la semana, entonces, no compre con tarjeta de crédito los gastos normales, ordinarios del mes. ¿Cierto, Eric? Correcto, completamente. Ahí lo que yo creo que la gente tiene que tener en cuenta es que estos consejos son consejos que nosotros les queremos dar con toda la intencionalidad de que sean consejos muy prácticos que puedan poner en acción rápidamente para que las cosas les vayan mejor en las finanzas. Muy bien. Y esta noche tenemos un programazo especial, especialísimo, con una super mega invitada. De verdad, muy contentos de que nos acompañen esta noche, saludando, por supuesto, a las compañeras que ya nos están diciendo excelentísimo consejo. Muchas gracias por su comentario. A LMQM Costa Rica. Y gracias a Sandra también por sus saludos. Hoy vamos a tener, Eric, a una invitada especial en el programa La Billetera, ¿cierto? Y Totalmente. quiero que usted pase a introducirla y nos vamos con ella. Sí, bueno, hoy tenemos la suerte de tener a la profe, le digo yo, a la profe Marcela Dumani, y yo le cuento, Leiner, yo siempre lo digo y ahora aquí en la virtualidad lo voy a decir para que haya más testigos. Yo siempre he dicho que la profe es una persona que marcó mi vida porque me hizo ver un mundo distinto al que yo veía y siempre estaré agradecido con ella y por eso es una invitada de lujo, porque yo sé que le va a cambiar la forma de pensar a mucha gente y eso es un poco lo que Bueno, tratamos de hacer en este programa. bienvenida Marcela, un gusto de que nos acompañe en este su programa a partir de hoy, La Billetera, todos los lunes a partir de las 7 de la noche. Y gracias por acompañarnos como nuestra segunda invitada. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación y a Eric por esas palabras tan bonitas. Bueno, Bueno, ya hoy entramos en tenemos que materia. hablar de un tema muy especial, Eric, y quisiera que empezaras vos preguntando en esta noche. Sí, y un poco para poner en contexto a todas las personas que nos están siguiendo, este programa y este programa que hemos seguido todas las semanas, los lunes a las 7, ya sea con la dirección de Don Leiner o con la mía, vamos a traer invitados e invitadas que nos puedan dar consejos muy prácticos de cómo mejorar las finanzas personales, de cómo mejorar eso que le hemos llamado la billetera, la administración adecuada de la billetera. Y yo, cuando estuve hablando con la profe y con Don Leiner, les decía que fue, pucha, yo me he dado cuenta que a veces uno en la comedera gasta mucha plata y en este momento en el que estamos históricos hay que tener mucha cautela con lo que estamos gastando. Y entonces me recordé de muchas cosas que he aprendido con la profe, de que cuando uno come bien, y no estamos hablando solamente de comer bien desde el punto de vista nutricional, sino desde el punto de como la nutrición se puede pegar con las finanzas, ¿verdad? Y ahí yo sé que la profe nos va a poder aportar muchísimos consejos muy prácticos. Y entonces, profe, para comenzar la discusión, ¿cuáles serían esos consejos que la gente debería tener en cuenta para que con su alimentación pueda ayudar también a su billetera? Bueno, en realidad pensar
en el lugar que ocupa la alimentación dentro del presupuesto familiar es algo bien importante, porque resulta que hay familias desde que un 20% de sus ingresos los destinan a alimentación, así como hay familias en las que casi que el 80% del ingreso está destinado a la alimentación. Entonces, efectivamente, en muchos casos, y digamos la mayoría de la gente destina entre el 30 y el 80% del presupuesto familiar a la compra de alimentos. Entonces, sí, efectivamente hay que hacer una mayor racionalización. Pero yo estaba pensando ahora, antes de iniciar el programa, que tal vez lo primero que hay que hacer es como, pues, tratar de concientizarse, ¿verdad? De recapacitar. ¿Qué estoy haciendo yo con mi comida y con la plata que gasto en esa comida? Porque sí, en realidad cuando uno necesita maximizar el uso del presupuesto es una tontera realmente estar gastando en cosas que no me van a aportar. Y sabemos que sobre todo en estos tiempos que nuestro sistema inmunológico necesita estar muy bien, muy fuerte, ¿verdad? Para poder hacerle frente a cualquier eventual enfermedad que ya sabemos de qué estamos hablando. Realmente darle a la nutrición, a la alimentación, el lugar que se merece es muy importante, ¿verdad? Y para todos los miembros de la familia, para todos, ¿verdad? Desde los chiquitillos hasta los adultos mayores que tengamos en nuestras familias. Ahora, Marcela, yo quisiera... me gustaría... Sí, es que yo quería preguntarle una cosa a la profe muy puntual, porque yo recuerdo que cuando yo me fui a vivir solo, al principio compraba muchas cosas preparadas, ¿verdad? Y eso de los alimentos ultra preparados y no sé qué. A mí es que después ya me gustó. Yo le digo a la gente que yo no soy como los políticos que me voy a la feria del agricultor solo cuando hay elecciones. A mí me encanta ir a la feria del agricultor. Me encanta ir a la feria de Atillo, es la que más me gusta. Ahora estoy viviendo en Cartago y aún así voy a la feria de Atillo. Y me he dado cuenta, profe, que cuando uno compra las cosas en la feria de agricultor, primero come mejor, ¿verdad? Ajá, pero además es que es significativo el ahorro que se tiene. Ajá. Sí, porque muchas veces existe la idea errónea de que comer bien es caro. Y en realidad no lo es, ¿verdad? No lo es. Lo que hay que hacer es tener esa conciencia. Bueno, tal vez yo puedo ir a la feria y entonces, bueno, nosotros los nutricionistas lo que recomendamos y, por ejemplo, bueno, ahora les voy a tratar de compartir una serie de vínculos donde podemos encontrar algunos documentos para quien les interese, pero lo que recomendamos de primera entrada es efectivamente organizar el presupuesto y separar una cantidad para la comida. Lo siguiente es planificar las compras de los alimentos, ¿verdad? ¿Cómo se planifican esas compras? Bueno, nosotros recomendamos hacer, por ejemplo, menús semanales. Si podemos, si tenemos la posibilidad de ir a la feria del agricultor a adquirir los alimentos frescos todas las semanas, deberíamos tratar de hacer algún tipo de menú semanal. A veces eso a la gente le cuesta, pero entonces por lo menos ir a la feria con, digamos, bien atentos y atentas a no entusiasmarse demasiado, porque también a uno le pasa eso. Uno se entusiasma mucho y empieza a comprar un montón de cosas que le gustan, ¿verdad? Y después tiene demasiadas cosas en la casa que hasta se le pueden perder, ¿verdad? Porque a veces... Doña Marcela, no le sucede a ustedes y muy probablemente a nuestros birnautas también les sucede, que van a comprar y bueno, se imaginan que esa semana van a comer, no sé,
10, 12 veces por día, ¿verdad? Y compran y vienen con el carrito lleno y nomás poniéndolo en la refrigeradora ya se estropea una parte de las frutas, una parte de las legumbres. Esa idea que usted nos da me parece fantástica, Eric. Es hacer una receta por día, es decir, definir el lunes voy a comer esto, el martes tal cosa, el miércoles lo otro, de tal manera que yo sé el sábado anterior qué es lo que tengo que ir a comprar y tal vez tengo un pequeño margen, pero no compro todo lo que encontré en la feria. Totalmente. Y yo ahí les digo una cosa que a mí me pasó, ¿verdad? También de esos aprendizajes que yo digo son aprendizajes de la calle. Yo me recuerdo que yo también iba al súper sin lista, ¿verdad? Y entonces compraba un montón de cosas que lo que dice la profe, se pone malo. Vean, un consejo así puntualísimo es, vayan a la feria, vayan al súper con una lista. Y lo que no está en la lista, no lo compran. ¿Sí? Porque uno termina comprando un montón de cosas. Es más, profe, yo no sé si es cierto, pero por ahí lo escuché, de que si uno va al súper o a la feria después de comer, gasta menos. Sí, porque si uno va con hambre, se antoja más, ¿verdad? Esa es una de las recomendaciones que hay. Otra es, por ejemplo, a veces las despensas, yo no sé, están las cosas ahí como poco organizadas, digamos, tal vez haya otras culturas que son más organizadas que nosotros, porque nosotros tenemos como cultura la gran ventaja de que tenemos alimentos todo el año. Ajá. Nosotros no hemos pasado por situaciones tan extremas donde tengamos que hacer conservas y mantener y planificar muy bien. Entonces, nosotros llegamos y papá, y acomodamos la comida y ya está. Y muchas veces ni nos fijamos antes de ir al súper, por ejemplo, qué tenemos en esa despensa, qué es lo que realmente nos hace falta, ¿verdad? Porque a veces guardamos algo y lo guardamos también que no lo volvimos a ver y resulta que al final vamos a buscar y nos encontramos 7 cosas iguales, ¿verdad? Ahí en esa despensa. Y hasta vencidas. Hasta vencidas, ¿verdad? Sí. Entonces, en realidad, pues, esa organización que tengamos para definir lo que vamos a comprar es muy, muy importante. Muy importante. Es el primer paso. El segundo paso, el primero es la planificación del presupuesto. El segundo es esa organización que se necesita tener, ¿verdad? Bueno, y eso que nos dice don Holman y que nos reiteraba Eric, y gracias a don Holman Vargas por mencionarlo, prohibido ir a comprar con hambre. Sí. Sí. Termina comprando un montón de chunches. Sí, termina uno, ¿verdad? Comprando más de la cuenta, efectivamente. Yo quisiera hacer una pregunta. Para desordenarle la charla y el comentario. Miren, algunas veces nosotros llenamos el refrigerador de cosas que nos gustan, pero que no nos alimentan, ¿cierto? Eso es lo que hay. Ahí va. Y tal vez para complementar eso, profe, hay otra cosa que yo sé que para mucha gente que hoy está con muy, muy limitado presupuesto, es una preocupación, y más cuando se tienen hijos, ¿verdad? Si tengo que sacrificar, comprar algo, uno evidentemente no puede decir, no voy a comprar golosinas, no voy a comprar snacks, pero hay alguna parte de la alimentación que uno debería decir, esto es lo más necesario que pueda tener en las compras, como que a algo que uno pueda decir, no debería renunciar a este tipo de cosas. Bueno, si nosotros nos ponemos a pensar en una alimentación saludable, o sea, una alimentación que incluya todos los nutrientes que necesitamos, tenemos que pensar en que siempre tenemos que tener en una comida nuestra fuente de carbohidratos, ¿verdad? Para la energía. Esto es para todos, ¿verdad? Pero
la energía es digamos, la función fundamental de los alimentos. Tenemos que incluir alimentos que nos den proteínas también, ¿verdad? Que eh, pueden ser frijoles, ¿verdad? Para frijoles o leguminosas, garbanzos, lentejas, arvejas, gandules, no sé, cubaces, frijoles tiernos. Hay mucha variedad de leguminosas que podemos incluir, pero también podemos hacer uso, por ejemplo, de la leche, los lácteos, o sea, el queso. Cuando hablo de lácteos, hablo de queso, de leche, de yogur, ¿verdad? Porque hay otros derivados lácteos que no cumplen la función de dar proteínas, como por ejemplo la mantequilla o la natilla, ¿verdad? Podemos pensar también como fuente de proteínas el huevo, que es una excelente fuente de proteína. El huevo es demasiado versátil, ¿verdad? Y también, por supuesto, pues las carnes, carnes rojas, carnes blancas, el pescado, ¿verdad? Los mariscos, que son esas fuentes de proteína que son muy buena fuente de proteína, pero a veces, bueno, hay mucha gente que ha decidido no consumir este tipo de proteína, pero además de eso, a veces los precios se escapan a nuestras posibilidades, ¿verdad? Entonces, lo que ¿Cómo sí uno podemos tiene, sustituirla, Marcela? ¿Cómo podríamos sustituir en una familia que está en este momento en una situación difícil, que no puede comprar todos los días carne, por ejemplo? ¿Cómo puede sustituir quizás un par de días a la semana la carne? ¿Qué tipo de alimento debería consumir para que no pierda su dieta balanceada? sí, esto, digamos, las leguminosas, toda esa familia de los frijoles, garbanzos, lentejas, ¿verdad? Cumplen una función muy importante, y también eh, una forma de asegurarnos proteína de muy buena calidad y también que es muy versátil es el huevo y los lácteos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo voy a hacerme un almuerzo que tenga, por ejemplo, una crema de ayote hecha con leche, ¿verdad? Ya ahí Ajá. estoy teniendo una fuente de proteína y este, esa crema de ayote yo la puedo, por ejemplo, acompañar con algún arroz arreglado con bastantes, con vegetales, ¿verdad? Que me den con vegetales, con tomatito, ¿verdad? Pero ya estoy y le puedo poner inclusive queso encima a ese arroz, un poquito de queso, como para poder dar un sabor mayor, y ya ahí estoy teniendo, digamos, con una comida bastante completa porque estoy balanceando una buena presencia de vegetales, ¿verdad? Estoy tomándome la leche que me da las proteínas y estoy eh, consumiendo también mi fuente de energía, que es el arroz, ¿verdad? Y le puedo agregar una fruta, digamos, como postre, y ya tengo una comida bastante sustanciosa. Profe, Eh, yo he escuchado, sí, perdona, yo he escuchado el tema de consumir las frutas de temporada, pero yo no sé cuándo es la temporada de cuáles frutas. Entonces, claro, yo a porque medias. claro, digamos, ahorita estamos en una temporada de mamones chinos, la de jocotes ya va pasando, pero por lo general cuando, bueno, eh, lo que pasa, lo que pasa es que a veces es que es una desgracia también lo que nos sucede. A veces, como hemos borrado, ¿verdad? La tecnología nos ha llevado a borrar las, las, la existencia de temporadas, ya sea porque se producen en otros tiempos diferentes a los que siempre estábamos acostumbrados a tenerlos, o porque los métodos de conservación han permitido tener, qué sé yo, algunas frutas durante todo el año, ¿verdad?
Entonces, desgraciadamente, a veces las frutas de temporada son las que vienen a romper rutinas de oferta y se ponen a precios altos. Yo me he dado cuenta de eso, digamos que a veces hay mucha oferta, pero como es lo diferente, se pone caro, ¿verdad? Esas son Ahora, ciertas perversiones del mercado, digo yo, Erika. sí, Marcela, una de las cosas que yo he notado, y lo digo porque pues en mi familia sucede muy comúnmente, y es que, digamos, en mi casa no se compra ninguna bebida carbonatada, digamos, ninguna bebida azucarada, digamos, que contenga azúcar artificial, excepto, digamos, unas cuantas cervecitas tal vez, ¿no? Una que otra que hay ahí, pero más allá de esa, digamos, de ese elemento de fin de semana, porque voy a ser honesto con mis birnautas, no puedo decirles una cosa que no es cierta. Sin embargo, mis hijos, mi esposa y yo, por lo general, consumimos agua con los alimentos. Y eso no porque sea estrictamente de economista, sino porque es un asunto casi de dieta familiar. Es un buen consejo consumir agua con los alimentos en vez de consumir, por ejemplo, un refresco carbonatado, una bebida azucarada, excesiva, etcétera. Claro, claro que sí. En realidad, ese dinero que se gasta, porque no es inversión, ahí yo hago una diferencia. Invertir es en algo que a uno le va a hacer un bien, que va a ser provechoso para uno. Gastar es en algo que no le trae ningún beneficio, ¿verdad? Entonces, ese gasto que se hace en cosas como esas es innecesario completamente y sería preferible invertir esos 1,000 colones, yo ni sé ni cuánto cuestan las gaseosas ya, ¿verdad? Pero invertir eso en ir a la feria y comprar frutas, por ejemplo, sería muchísimo más adecuado comerse una fruta o hacerse un buen fresco, dígame si no es delicioso Claro. un fresco, o inclusive porque una de las formas digamos, como de pasarla mejor en esta situación de confinamiento, también es comer rico, ¿verdad? Entonces, si yo, por ejemplo, voy, compro las frutas, hago unos helados para mis chiquillos, para mi familia, ¿verdad? Estoy haciendo algo que va a producir satisfacción y a la vez un bienestar, ¿verdad? Me estoy comiendo esa fruta de una forma muchísimo más saludable. Ahí Ahora, quisiera yo hacer un par de paréntesis nada más. La primera es para las personas, los que nos están siguiendo en ese momento, si alguien tiene alguna pregunta, de aquí hay que aprovechar, ¿verdad? Porque no es cualquier día el que tiene un acceso a una profesional como la profe Humani. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, aprovechen. Y la que yo sí tengo así rápida es, profe, es que eso suena muy bonito, pero yo con mis hijos, ay Dios, es que es una cosa que yo no sé cómo hacer para que coman algo saludable, ¿verdad? Y entonces hay mucha gente que nos está escuchando que dice, ah, sí, muy bonito, que coman frutas, pero esos huevones no, solamente le piden a uno helados. ¿Cómo hacer con ellos? Y no sé si Donaire tiene alguna pregunta ahí adicional. No, nada más para complementar eso. Yo recuerdo en mi casa de muchos años, como éramos muchos y no se podía comprar helados porque no había mucho presupuesto, entonces recuerdo que mi mamá nos hacía apretados. Que es la fruta, ni siquiera había licuadora, en ese entonces no había, ¿verdad? Mucho utensilio. La fruta machacada, ¿verdad? Se metía, se combinaba con agua y se metía a congelar. Y de verdad, uno duraba, no sé, como media hora con el apretado ahí, saque fruta. Y eso era riquísimo porque era muy refrescante y además entretenía comerse los apretados. Y recuerdo los apretados de mango eran fantásticos, muy ricos.
Sí, bueno, ahora estábamos también en una época de producción de mango. Sí, yo creo que, bueno, esto de la educación, digamos, alimentaria y nutricional a los niños es algo muy complejo que nosotros hemos venido llamando la atención, que debe haber una educación mejor, una educación nutricional mejor en las escuelas, o debe haber una educación nutricional en las escuelas, ¿verdad? Sí, Una, ya tomando esto como una cuestión seria, porque sabemos que los hábitos alimentarios pues dan como resultado una serie de enfermedades crónicas que aquejan a nuestra población, y que muchas de esas cosas que pasan pueden ser prevenidas por medio de una buena alimentación. Lo que pasa es que como sociedad tenemos que repensar cómo hacer las cosas, y tal vez, digamos, desde el primer año de vida, los padres tenemos una responsabilidad, pero no se nos educa ahí, ¿verdad? No se nos educa, no se nos dice cuál es la importancia de que nosotros como padres, como madres, introduzcamos adecuadamente los alimentos a esos niños para poder hacerlos personas que gusten y disfruten de la variedad de alimentos, porque con la nutrición sucede también que, digamos, en la diversidad no solo está el gusto, sino también la nutrición, ¿verdad? Entonces, si los niños no aprenden en ese primer año de vida a degustar sabores diferentes, a acostumbrarse a esos sabores diferentes, a masticar adecuadamente, a aceptar una serie de alimentos, eh, y además de eso, nosotros de repente por alcahuetas o por evitar conflictos les damos muchos gustos, entonces de ahí vamos a estar formando a esas personas pues como un poco que complicadillas para comer, ¿verdad? Sí, sí, Pero sí, sí. lo que recomendamos entonces es empezar a incorporar a los niños en la preparación de alimentos. Por ejemplo, qué sé yo, ay, que quiero helados, vengan, probemos una receta ahí que me dijeron, hagamos helados, qué rico hacer helados, ¿de qué quieren helados? Y bueno, se hace ese helado, ¿verdad? O es también uno como meterse un poco con juego, ¿verdad? Pero que esos chicos estén en contacto con los alimentos, ¿verdad? Igual, por ejemplo, las huertas. Y si nosotros, por ejemplo, está comprobado que la relación que los niños tengan con la tierra, con sembrar el alimento, los hace cambiar completamente sus prácticas de consumo, porque ya valoran el alimento de otra manera, ¿verdad? Lo valoran ya con el afecto, con esa revaloración, resignificación que necesitamos también que la población haga para que, digamos, suceda esto. Cuando yo como, no como solo por placer, como porque le agradezco al alimento lo que me da, ¿verdad? Y porque quiero mi salud. Entonces, nosotros deberíamos poder llegar a eso, ¿verdad? Sí. No es solo... Eso es muy importante, doña Marcela, y le voy a agradecer, por supuesto, también a Sandra que nos está escribiendo, Sandra Quiroz, que efectivamente nos está relacionando el hecho de que nosotros tenemos hoy una gran cantidad de oportunidades de acceder a recetas, digamos, a través de la Internet. Y antes decíamos, bueno, ¿qué podemos hacer hoy? Pero bueno, es que con solo contar, bueno, tengo tal cosa, tal otra, me meto en una plataforma y me dice una receta para el día. Pero hay algo muy importante que usted mencionó y que quiero reafirmarlo, Eric y Marcela. El tema
de que cuando uno siembra en su casa, ya sea en un pequeño jardín o si tienes un poquito más grande el patio, tienes un arbolito de aguacate, un arbolito de limón o un arbolito de mango, ese tipo de fruta genera una relación con las personas de gran cariño, porque no es solamente consumir aquello, sino es consumir algo que yo sembré, que yo coseché, que miro del suelo, que veo cómo se va formando. Es un espíritu diferente, ¿no es cierto? Es diferente. Es la valoración de la... Es que lo que pasa es que hemos perdido, digamos, en esa perversión del mercado, se han convertido los alimentos en mercancías, ¿verdad? Cuando en realidad el alimento está absolutamente intrincado con la vida, ¿verdad? Es decir, nosotros no comemos para llenar una panza, nosotros comemos porque de lo que comemos dependen muchas cosas, depende nuestra salud, depende nuestro rendimiento físico, nuestro rendimiento intelectual, depende nuestra salud actual y futura, ¿verdad? Es realmente tener, por eso yo les decía al principio, antes que cualquier cosa, es recapacitar qué estamos comiendo, cómo lo estamos comiendo, ¿verdad? Porque si la persona dice, a mí no me importa, yo sigo comiendo porque es lo que me gusta, ahí estamos fregados, no podemos hacer ningún cambio. Seguirá gastando y gastando también. Es un tema de consumo consciente, ¿verdad? Al final de cuentas. Ahí hay una pregunta, ¿dónde viene? No sé si la revisamos. Sí, es muy importante. Vamos a nuestra parte de la sección. Pregúntele al experto, y el experto en este caso es nuestra invitada del día de hoy. Y la pregunta que nos hace Sandra Quiroz es: he notado que algunas mamás están tratando de cocinar sin sal y no les ofrecen alimentos azucarados a sus hijos, por lo menos hasta cierta edad. ¿Es eso recomendable? Bueno, sería una situación, digamos, bastante ideal. Sin embargo, nosotros no recomendamos la eliminación absoluta de estos ingredientes en las comidas. Lo que recomendamos es la disminución, digamos, el no abuso, ¿verdad? Es muy difícil, digamos, si estos padres deciden que sus hijos no coman sal o no coman con azúcar, que estos niños puedan encontrar lo mismo en otros lugares, ¿verdad? Entonces, también yo creo que la mejor manera de educar es hablando de esa mesura que hay que tener en el consumo de estas cosas. De repente, a veces prohibir puede ser más bien disparar una conducta que no queramos, ¿verdad? Porque puede ser que prohibir lleve a algunos niños a esconder cosas para estar comiendo o a atiborrarse en el momento en que pueden, ¿verdad? De dulces o no se trata de eso. Después se agarran a palazos con los chiquitos en la piñata. Exacto. Exacto. Pero también es muy importante lo siguiente, y eso que nos pasa a los padres, y bueno, yo espero que nos escuchen. Es muy difícil, digamos, predicar y no dar el ejemplo. Es difícil para los padres, digamos, que tienen, por ejemplo, llena la refri de productos azucarados, de productos, digamos, que no son saludables para sus hijos, y sentarse a la mesa y consumirlos por aparte como si el hijo fuera un ser ajeno a aquello. Es importante en estas etapas, creo yo, ser consciente que sin prohibir de todo o del todo, debe de haber también un ejemplo en la familia. Ahora, yéndonos a la billetera, la mejor solución en época de pandemia es no llevarlo al refrigerador. Es decir, si lo comes afuera una vez a la semana porque fuiste a alguna actividad o demás, pero si no lo llevas a tu casa, no lo comes, ¿cierto?
Sí, sí, bueno. pero, profe, nada más, y un consejo adicional, ahí también un paréntesis, ¿verdad? Un consejo de vida, porque ya uno sabe, ya llevo palo, no vayan al súper con los hijos. Además, estamos en medio de pandemia y no hay que arriesgarlo, ¿verdad? Pero vean, toda la mercadotecnia está hecha para que, y la gente lo ha visto, que no van dando cosas mentiras. Cuando llega uno a la caja, lo que se encuentra en la parte de abajo son todos los confites que son pequeñitos y valen un montón de plata, ¿verdad? Y entonces los chiquitos están ahí, le hacen a uno cara. A mí me hace Juli, la profe la conoce, a Juli, mi pequeñita, me hace trompas para comprarle ahí un confite, una cuestión así. Mejor ya no los llevo, ¿verdad? Porque además es riesgoso con el COVID, pero además para las finanzas, para la billetera, si hay algo que le saca plata a la billetera, es un chiquito en el supermercado con uno, entonces mejor ni llevarlo. Pero, profe, ahora sí nos iba a decir. Sí, bueno, sí, efectivamente es un esfuerzo inclusive que están haciendo muchos países de la limitación de la publicidad o de las ofertas así tan, digamos, tan pensadas, ¿verdad? Pareciera que no es pensado el poner ahí exactamente toda esa gama de cosas azucaradas, pero sí es absolutamente pensado. Ahora, hay mucha gente que dice, bueno, entonces a los niños les compro estas opciones light, ¿verdad? No, los niños no tienen por qué estar, ni tampoco nadie debería estar consumiendo los edulcorantes artificiales sin necesitarlo. El Ok. edulcorante artificial es una opción para las personas que ya tienen una condición, como por ejemplo la diabetes, ¿verdad? Que no pueden estar comiendo azúcar y que desean a veces, ¿verdad? Comer un poco con el sabor dulce, pero los niños no tienen por qué estar expuestos a esto desde esta edad, jamás, Sí, y ¿verdad? otra cosa, y pensando en la billetera, también los productos light o los productos así premium son más caros, También, te gasta más platica, ¿verdad? también. Otra cosa que yo le iba a decir, profe, es que, bueno, y ahora que lo comentaba Leiner, de eso tener un patio y todo lo demás, yo es que, bueno, ustedes saben que yo soy de Lomas con orgullo, con orgullo de Lomas del Río, ¿verdad? Nunca lo voy a dejar de decir porque hay un montón de gente buenísima en Lomas. Pero lo cierto del caso es que de ahí, lo más uno vive encima del otro, ¿verdad? Entonces, ¿cuál patio, Leiner? ¿Cuál patio? Ahí no hay patio para nada, ¿verdad? Y yo creo que hay dos cosas que podemos hacer muy puntualmente. La primera cosa que yo creo que se puede hacer es trabajar en función de lo que tenemos. En redes sociales, en Instagram, en Facebook, en YouTube, hay un montón de videos tutoriales de cómo hacer estas huertas que se hacen con tubos de PVC, que le hacen, yo no sé cómo se llaman, pero hay un montón de cosas. Don Leonel, sí o no, muchas cosas que le decimos a la gente es aprovechen su tiempo y edúquense, pero no es que saquen un doctorado en física cuántica, es que se eduquen en cómo hacer una huertica en su casa, que puede ser, perdón, una casa digna de latas en un precario, pero ahí también hay dignidad y hay gente muy digna y hay gente que también trabaja montones y les tocaron esas cartas, pero lo cierto del caso es que inclusive en un precario usted puede hacer una huertita o ponerse de acuerdo con sus vecinos y a veces hay terrenos que están ahí desocupados que podríamos hacer una pequeña huerta comunal. Sí. Eric y doña Marcela, quería contarles precisamente esa experiencia. Bueno, mi familia, mi esposa es de Palmares y carretera siempre Palmares vemos las orillas de carretera, ¿verdad? De muchos espacios que hay en el espaldón de la carretera, porque esa carretera fue diseñada por, digamos, con bastante amplitud y hay siembras de frijoles, siembras de maíz, hay todo tipo de cultivo, digamos, en esos pequeños lotes, ¿verdad? Espacios. La gente Sí. tiene sus cabras en la casa para tomar leche de cabra. Y yo quería preguntar, aprovechando que estamos en el espacio de pregúntele al experto, ¿verdad que es cierto que la leche de cabra tiene una serie de propiedades adicionales que no la tienen las leches, digamos, de vaca o otros lácteos? Bueno, la leche de cabra está considerada una leche sumamente digerible, ¿verdad? Tiene, digamos, sus partículas de grasa son más pequeñas, este,
Entonces es una leche y tiene también menos cantidad de lactosa que la leche de vaca. Y sí, tiene una serie de propiedades muy ventajosas y que además de eso es mucho más fácil tener una cabrita en la casa que una vaca, ¿verdad? Por el tamaño, por los requerimientos que tiene la vaca. De hecho, en el censo agropecuario se detectó la presencia de muchas de estas especies menores, ¿verdad? En las cercanas a las casas para el autoconsumo de las familias. Ahora, yo lo que veo es que, digamos, en la audiencia tiene que haber gente que vive en las zonas rurales y gente que vive en zonas urbanas. Entonces, en las zonas rurales, ¿qué yo diría? Aprovechen el conocimiento y los recursos que tienen para producir para autoconsumo. Y en las zonas urbanas, bueno, hay que, digamos, maximizar el recurso económico que tenemos. Entonces, no es solamente, digamos, haciendo esa planificación del presupuesto, comprando lo que realmente necesitamos, sino también aprovechando. Nosotros, por ejemplo, a veces hay ciertos alimentos que nos permiten una gran versatilidad y esto nosotros lo podemos pensar en relación con los gustos también alimentarios que tienen la misma familia. Pero por ejemplo, para mí, una de las cosas que ha sido reveladora en este momento de la pandemia es, por ejemplo, tener en mi casa masa, ¿verdad? La masa, y tener también harina, y tener algunos huevitos, tener leche, tener arroz, ¿verdad? Y proveernos, por ejemplo, de algunas verduras harinosas que nos permiten tener una base. A eso yo le agrego los vegetales y las leguminosas y ya tengo comidas completas, ¿verdad? Entonces, el asunto es que uno tiene definitivamente que abrirse, resetearse, pero resetearse con C, de buscar recetas, ¿verdad? Eso está muy bien. Vamos a anotar esa frase como una frase importante para la billetera. Resetear. Resetearse. De hecho, en la escuela de nutrición, en la escuela de nutrición, hay un esfuerzo de una compañera, de Patricia Sedó, que hizo todo un desarrollo de 5 documentitos que traen recetas y que traen cómo maximizar el uso. Por ejemplo, las personas que están recibiendo los paquetes estos de comida, cómo aprovechar y al máximo, digamos, cómo sacarle el provecho máximo a esto, cómo aprovechar de la mejor manera las leguminosas, cómo con picadillos y guisos podemos aprovechar montones los vegetales que tenemos a disposición, ¿verdad? Cómo también cocinar creativa y coloridamente, ¿verdad? Entonces, en la página de la Escuela de Nutrición, que es nutrición.ucr.ac.cr, ahí se pueden meter y ahí encuentran algunas recomendaciones. Pero va de nuevo, Marcela, para los que no la escucharon, la página sería nutrición.ucr ¿sí? .ac.cr. Y yo ahí, mientras que la gente está apuntando, hay otra cosa que yo quisiera, es una idea que he tenido y que quiero compartirla con la gente. No sé si como un consejo igual, la gente que vive en la ciudad, ¿cómo le hace? Yo ¿verdad? Cuando uno vive solo y es como complicado por el tema de la alimentación, ¿cómo le hace uno para que no se desperdicie? Yo siempre he pensado, escucha, ¿por qué yo no me pongo de acuerdo con mis hermanos o con mi mamá o con lo que sea? Y entonces voy y compro paquetes más grandes, ¿verdad?
tal vez podamos ponernos de acuerdo 3 o 4 vecinos y ir a comprar en volúmenes más grandes, porque cuando usted compra en volumen más grande sale más barato. Es que yo lo hago, por ejemplo, con las sandías. Si yo compro una sandía entera, me sale más barato. Una sandía la compré el fin de semana, me costó 2,000 colones la pelotota. Y pues se va a poner mala. Entonces yo digo, pucha, si yo me pusiera de acuerdo con un vecino, con una vecina, ¿verdad? Y compramos las cosas, puede salir más barato también, ¿verdad? Y también creo que hay muchos jóvenes, ¿verdad? Los millennials que nos pueden estar viendo, que viven solos y que de repente pueden decir, ¿cómo le hago yo para ayudarle a mi vecino que tal vez se quedó sin trabajo? Bueno, tal vez el vecino tiene la capacidad de que tiene tiempo para cocinar. Entonces, en lugar de que yo prepare toda mi comida, me pongo de acuerdo con él y hacemos este mismo menú en conjunto, ¿verdad? Él cocina, yo pongo la comida y los dos ganamos, ¿verdad? Porque al final de cuentas, de cada quien está aportando y de esa forma, de forma solidaria y sobre todo sostenible, porque a mí me gusta mucho que la gente haga esas campañas ahora en medio de la crisis, de juntar diarios para darle a alguien que lo necesita, pero eso no es sostenible. En cambio, si yo en lugar de eso lo que hago es que digo, no, voy a comprar un poquito más, pero me ahorro la cocinada, puede ser que otra persona esté dispuesta a cocinarme y entre los dos podemos ir más fácil adelante, profe. Yo creo que también es una cosa, y nada más para decirlo, porque no lo dije, la profesora Humani es profesora de la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? O sea, la Universidad de Costa Rica también haciendo aportes importantes para la sociedad costarricense y por eso es que a veces sabemos muchos que defendemos los fondos para la educación superior, porque es que hay que visibilizar el aporte que da la Escuela de Nutrición a la sociedad costarricense es inmejorable y yo creo que ese es un ejemplo de cómo se puede ir, ¿verdad? La gente puede entrar ahí a nutrición.ucr.ac.cr y encontrar también consejos que les pueden ser muy útiles en medio de esto. Eric, yo tengo un comentario y esto lo recuerdo de mi madre. A mi madre le encantaba hacer budín de pan, ¿verdad? Ajá. En las casas muchas veces compramos pan. El lunes se nos quedó la mitad del baguette. El martes se nos quedaron 2 enostrados en la bolsita que ya están un poquito añejos y que ya no lo queremos consumir. El miércoles por ahí alguien dejó el sobro de alguna boya que compró dulce, pero ya no lo quieren consumir. Entonces, esto de consumir el pan fresco todos los días se vuelve un problema porque tenemos que botar el pan. ¿Sí? Entonces, yo recuerdo que mi madre, que paz descanse, lo iba poniendo todo en una especie de canasta de papel, ¿verdad? Para que no se le pusiera añejo. Y empezaba, eso sí, los jueves o los viernes nos hacía un budín riquísimo, que era la combinación de todo aquello, un poquito de leche, pues por ahí un poquito de polvo de hornear y algo de canela o alguna pasita por ahí para que supiera dulce y bueno, sabrosísimo, ¿no? Yo, sí. En realidad, el asunto de reutilizar, ¿verdad? La comida, bueno, nosotros tenemos que tener mucho cuidado al guardar lo que nos vaya a quedar, pero a partir de lo que queda, se pueden hacer nuevas preparaciones, ¿verdad? Y aprovechar. Por ejemplo, mi mamá va guardando el pan que queda y lo parte en tajaditas. Y cuando ya tiene suficientes tajaditas, les pone un poquito de mantequilla y las mete al horno para hacer tostadas. Ese día no se compra pan, ¿verdad? Lo que comemos son las tostaditas con frijoles molidos o con queso o lo que haya, ¿verdad? Entonces, también y aprovechando esta idea de la sostenibilidad que Eric introdujo, efectivamente, entonces nosotros podemos hablar de las R's, ¿verdad? En la cuestión alimentaria. Rechazar lo que no nos alimenta. Esa es la primera cosa, rechazar. Okay. Reutilizar, sí, lo que nos va quedando, ¿verdad? Pero también sacar el máximo provecho a lo que tenemos. Reinventar, ¿verdad? Reinventar. Bueno, aprendamos nuevas recetas, nuevas formas de sacarle el jugo, ¿verdad? Maximizar el uso.
Otra cosa es reducir, ¿verdad? Reduzcamos, no estemos como desesperados comprando cosas, no nos racionalicemos, ¿verdad? Y también nosotros necesitamos entender que es muy importante aprovechar recursos locales, o sea, aprovechar lo que tengamos disponible, pero también, por ejemplo, en este sentido de la creación de redes sociales, por ejemplo, si nosotros tenemos, si nosotros recibimos o vamos a la feria o recibimos los alimentos que producen algunos agricultores, si nosotros nos aliamos con vecinos, con familia, ¿verdad? Si creamos esas redes de apoyo, definitivamente las cosas se alivian muchísimo más, ¿verdad? Sí. Bueno, hay una R que yo quisiera agregar ahí, Marcela. Y aprovecho para decirle Marcela porque estamos entre amigos. Y es la R de compartir, ¿verdad? Con la R al final, ¿verdad? Porque en medio de la pandemia, efectivamente, muchos alimentos se nos quedan a veces en la casa. Nos vamos quizás en este fin de semana largo de vacaciones y dejamos la refri llena y cuando llegamos la tenemos tal vez ya con algunos alimentos deteriorados. Entonces, es importante entender que cuando estamos consumiendo alimentos y se nos ponen malos, pudimos haberlos compartido. Totalmente. Pudimos haberlos intercambiado. Sí. Y esto del trueque que ahora es, yo te doy la fruta que tengo de más y usted me da la fruta que tiene de menos. Y en eso es también muy satisfactorio porque no solo consumimos para el estómago, también consumimos para el alma, ¿cierto? Sí, y yo tengo otra R que es más importante ahorita y es la R de reloj, porque se nos está yendo el tiempo. Ya van a ser las 8. Y yo creo, bueno, ahí agradecerle a Sandra que ha estado activa con sus comentarios. Creo que también ha sido, bueno, y ahí quedan, y toda la gente que quiera compartirnos también. Si alguien tiene algún consejo en alimentación o alguna pregunta, igual podemos retomarla para el próximo programa, pero ya nos quedan un par de minutos, don Einer, ya tenemos que irnos. Sí, y yo creo a Marcela, las palabras de cierre a nuestra invitada y cerramos el programa con lo que viene para la próxima semana. Gracias. Eso que está compartiendo doña Sandra es muy importante. Digamos, nosotros tenemos que aprender de esta experiencia que estamos pasando, que es una experiencia dura, que efectivamente tenemos que pensar, activar nuestro cerebro en función de no estar siendo consumistas, pero valorando sobre todo mucho la alimentación. Tener eso presente. ¿Qué estoy haciendo con mi alimentación? ¿Cómo estoy comiendo? Y cómo estoy consumiendo, ¿verdad? Porque también el poder del consumo es enorme, ¿verdad? Sí. Desde el consumo podemos decidir muchas cosas y definir muchas cosas también. Bueno, y quiero decirles que la próxima semana, Eric, vamos a tener un programa estupendo. Vamos a traer a una ama de casa al programa. ¿Qué te parece, Eric? Ah, buenísimo. Es que ahí es donde está el conocimiento. Vamos a traer a una ama de casa que nos cuente cómo hace las compras. ¿Cómo hace para lidiar en medio de la pandemia, para organizar el presupuesto y hacer las compras? Y nos vamos a ir de compras al supermercado para ver qué alimentos de verdad tendríamos que tratar de ordenar en la canasta para que nos salga más barato comprar y sobre todo pues con una muy buena alimentación. Es decir, no estamos aquí comprando cualquier cosa, pero eso que nos recomienda hoy la señora Marcela de la Universidad de Costa Rica, ¿cómo hacemos para comprarlo bien? Y ni cosa mejor que una especialista, una ama de casa que nos acompaña en el programa de hoy en 8.
Muchas gracias, Marcela. Muchas gracias, Eric. Con mucho gusto. Gracias. Muy buenas noches y gracias por acompañarnos en esto, su programa La Billetera. Ya sabe por dónde. Voces por Media Calle, la nueva plataforma virtual de comunicación al mundo. Muchas gracias y buenas noches. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.